Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, tu cuenta digital. Empieza con un clic. Hyundai, innovación y calidad en cada modelo. Con el respaldo de Automotor, tu punto de partida. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Manuel Riera Domínguez. Él es abogado, docente universitario y además fue presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Con nuestro invitado vamos a conversar acerca del Estado de Derecho, el funcionamiento de la justicia y nuestras características culturales, los paraguayos y el cumplimiento de las leyes y de las normas. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Manuel Riera Domínguez aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Tu cuenta digital empieza con un clic. Actívala desde tu celular en minutos. Rápido, simple, 100% online. Descarga la app y abrí tu cuenta hoy. Y además tienes la posibilidad de acceder a tu tarjeta de crédito digital. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Si tenés un auto y estás pensando en dar el salto y cambiar por una SUV, el Hyundai Venue es para vos. Diseño moderno, tecnología inteligente y una cuota que se adapta a tu bolsillo. Además, este abril, siendo cliente de Automotor, te llevas 2 mantenimientos sin costo. Hyundai, con el respaldo de Automotor. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos. Vamos a empezar a conversar con el señor Manuel Riera Domínguez. Manuel, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un gustazo para mí que me acompañes en esta mesa de líderes. No, al contrario, el agradecido soy yo, Federico. La verdad que me sorprendió la invitación, o sea que acá a disposición. Muchas gracias. Manuel, hablemos un poco del derecho, de tu campo, de la aplicación del derecho, poder judicial y del derecho en el día a día y en la cotidianidad de la sociedad. El artículo 1 de la Constitución Nacional dice: el Paraguay es un país libre y soberano y se constituye en un Estado social de derecho. Explícame la diferencia entre Estado social de derecho y Estado de derecho.
Bueno, esa es una frase que tiene hasta hoy miles de posiciones, porque la gente discute su significado, discute el alcance del significado, discute, digamos, la connotación de la palabra social y, por supuesto, la de Estado de Derecho. Yo provengo de una formación en la que derecho estaba disociada de la idea de política. Yo hoy estoy convencido de que eso es indisociable. Entonces, toda connotación vinculada a la Constitución necesariamente conlleva, en mi opinión al menos, una idea política y una idea jurídica después. Y en lo que a Estado de Derecho refiere, la connotación de Estado supone una situación de cosas que presume la existencia de algún tipo de organización social, pero subordinada al derecho. Después discutiremos qué supone o no el derecho. Y este derecho puede a su vez ser social, que en mi opinión es el contrapeso que de alguna manera la humanidad, sobre todo en Occidente, supo dar o supo encontrar a los excesos del Estado liberal clásico de derecho, es decir, enfocado 100% en el hombre, en el individuo, en la persona como una unidad, y pone un sujeto nuevo que es este hombre ya metido en una cuestión social que merece ser protegida, que merece bienestar, a la que el Estado debe darle una mano en el marco de una intervención que pone límites a esos excesos. Entonces hoy el Estado social de derecho le pone un contenido político, le pone un contenido que inicia siendo sectorial por las cuestiones proletarias de finales del siglo XIX, viene naturalmente acompañado de toda una crisis mundial con el estado de bienestar que mete el gobierno norteamericano como reacción a la Gran Depresión y por supuesto todas las consecuencias que trajeron las grandes guerras mundiales a toda la civilización en tanto y en cuanto tenía índices enormes de inflación, problemas enormes de reinserción y todos los triunfos de aquellas viejas luchas sindicales, laborales, de acceso a, en general, derechos económicos, sociales y culturales, hoy reconocidos en la mayoría de las constituciones y en los pactos como el de San José y otros derechos humanos. Entonces, es una frase que conjuga eso, creo que conjuga normas jurídicas, por un lado, pero concepciones políticas, por otro lado, tratando de encorsetar en una frase una nueva concepción de cómo debe ser la sociedad en su relación con los estados, ¿verdad? Manuel, vos sabés que en este programa ponemos unos zócalos y en esos zócalos solemos colocar las verbalizaciones de nuestros invitados. Voy a colocar una verbalización que diga, entre comillas, como tuya, no se puede escindir derecho de política. Correcto. ¿Es correcto? Es correcto. Esa decisión se puede, en términos teóricos, creo yo, se pueden estudiar como aspectos diferenciados, pero en su aplicación real creo que son inescindibles. O sea, todo derecho entendido como normas jurídicas distintos del contenido político, inclusive moral o ideológico, es posible que sea estudiado. Fue uno de los grandes, digamos, objetos de toda la teoría kelseniana. Pero hoy, no, sin perjuicio de las decisiones que podamos hacer, la realidad es esa. O sea, yo tengo políticos que me dicen a mí cuáles van a ser las leyes mañana. O tengo jueces que por razones políticas definen el derecho de una forma o de otra. Y la constante significación que le dan a los textos jurídicos están naturalmente atrapadas por circunstancias, coyunturas políticas, sociales, culturales e inclusive propias de cada uno de los operadores del sistema. Entonces yo no escindiría ni por razones teóricas la política del derecho, al contrario. No me estás diciendo con eso que validas aquello de donde hay una necesidad, hay un derecho. Correcto, por supuesto. De hecho, el derecho y el poder político siempre estuvieron en las veredas opuestas, porque por aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, el derecho siempre aparece como una limitación al poder. Es cuestión de que te imagines un gobierno que pueda hacer absolutamente todo. Un gobierno de ese tipo no necesita una constitución. O sea, ¿para qué querrías una constitución o un cuerpo legislativo si podés hacer lo que te place? Entonces la idea de derecho, en mi opinión, tiene
insoslayablemente una connotación de limitación al poder público, pero es una esfera del derecho en tanto y en cuanto se regula la relación del ciudadano con el gobernante. Ahora, el ciudadano con otro ciudadano, en su relación horizontal, la sociedad ante un gobierno que tiene desigualdades, la sociedad como beneficiaria no te digo de protección, sino de un rol tuitivo del Estado, viene muy unida a esto porque el Estado, quiera o no, fue una reacción, el Estado social de derecho fue una reacción a las grandes desigualdades del siglo XIX y de todo el exceso del capitalismo en sus orígenes. Entonces, yo nunca separo el derecho, no solo de la política, sino de la historia de los países. Y yo creo que en ese sentido Paraguay tiene una historia riquísima que explica mucho por qué las normas que tenemos hoy son las que tenemos hoy. Correcto. ¿Te parece si volvemos después más adelante a hablar de esto cuando te pida que analicemos si nuestra Constitución debería o no ser actualizada? Y ahí volvamos a si deberían incluirse aquellos derechos de segunda generación. Pero antes, Manuel, contame algo. Estamos muy próximos a que se cumplan 40 años de la caída de la dictadura y de nuestro inicio en el proceso de democratización. Quiero que me digas si a lo largo de estos 37, ya llegando a los 40 años de democracia, nuestro Estado de Derecho ha ido de menos a más en términos de menor cumplimiento de la ley a mayor cumplimiento de la ley, o al revés, si en estos 37 años hubo un deterioro del Estado de Derecho porque se incrementó el incumplimiento de la ley. Contame. No, yo creo que hay un incremento, creo que hay un Estado de Derecho que tiene, como toda ciencia social, tiene sus retrocesos, tiene sus contextos históricos, tiene sus pros, tiene sus contras, pero desde el momento en que yo puedo irme a casa tranquilo esta noche y saber que mañana amanezco en casa y no hay alguien que me golpea la puerta a la madrugada, me secuestra, me tortura o me exilia, para mí es indiscutible que el proceso democrático, jurídico y político del Paraguay mejoró en los últimos 40 años. Repetime, democrático, jurídico y político. Así es, hay una consolidación en la institucionalidad democrática, jurídica y política del Paraguay, porque el paraguayo puede sostenerse en base a normas jurídicas o a posiciones políticas en defensa de la democracia ante los excesos que hoy vemos en la realidad local. Entonces, si yo utilizo el derecho como un motivo para luchar o un motivo para disentir o un motivo para oposición civilizada en mis diferencias, Cierto. Yo creo que el derecho se consolida. Ahora, si uso un palo, una herramienta, un arma de fuego, la cosa cambia, ¿verdad? Y Paraguay, dentro de todo, en sus casi 37, 40 años, tiene una transición pacífica en términos históricos que no se conoce desde 1811. Si vos te pones a pensar, desde la época del Reglamento General de Gobierno del 13 hasta, qué sé yo, Don Carlos para acá, contando las constituciones, habremos tenido como 6. Todas se cambiaban a cañonazo. No hay ninguna, incluida la de Rodríguez. Sin embargo, después de eso no se disparó una sola bala. Entonces, hay en eso una consolidación, creo yo. La Constitución se ha defendido en los momentos más difíciles, como los intentos de enmienda o los problemas del marzo paraguayo. Pero la democracia está acá, sigue acá. Las razones eran jurídicas y políticas en ese momento, no eran violentas o sectoriales, sino eran miradas como un conjunto. Y yo creo que eso de alguna manera u otra sedimenta un poco la idea de que esto tiene a pasos lentos, pero pasos al fin, consolidación del sistema local, jurídico local. Qué interesante esto de todas las constituciones se han cambiado a cañonazos y tenemos una constitución que está vigente desde 1992. Es correcto. Y esa constitución se ha defendido. Ahora, Manuel, ¿cuál es tu opinión respecto a la falta de identidad que tiene doña Rosa o don Juan con respecto a
la democracia representativa y esa constitución a la que vos te referís como la constitución que se ha defendido. Manuel, el sistema democrático funciona a través de instituciones y esas instituciones están en la Constitución, tienen un proceso. La gente elige a sus gobernantes a través de elecciones, democracia, y esas instituciones funcionan, el Poder Ejecutivo escucha las necesidades de la gente. Para responderlas, elabora un proyecto de ley. Ese proyecto de ley tiene que entrar a un engranaje para que posteriormente salga la solución y se implemente. Una vez que ese proyecto de ley llega al Poder Legislativo, se hace una convocatoria a esa reunión, tiene un nombre cuando se le llama a la gente a que participe, audiencia pública creo que le llaman. Audiencia pública. Se hace la audiencia pública y posteriormente se va a comisión. Sale de comisión y va a plenaria, Cámara de Senadores. Se aprueba el proyecto de ley y pasa a diputados. En diputados se modifica y vuelve a senadores para que acepten o se ratifiquen en el proyecto original. Entre tanto, los problemas de la gente siguen sin solución y todo este proceso es democrático y muy helénico en términos de principios democráticos, pero en tiempos actuales, donde la gente necesita rapidez para las soluciones, parece poco eficaz esto. Y seguramente por eso algunos indicadores como el Latinobarómetro revelan que hay menor identificación de la sociedad hoy respecto a la democracia y respecto a la Constitución, que parecería ser más bien un elemento de la mitología política. ¿Te preocupa que en estos tiempos a la gente le importe menos las formas con tal de obtener las soluciones a los problemas? A lo mejor hoy importa que un accionar, que un proceso o que un líder sea menos republicano, Bukele, con tal que aporte la solución a un problema que nos aqueja. ¿Te preocupa eso, Manuel? Yo creo que es un tema que tiene que estar presente siempre. Por darte un ejemplo, con la caída de Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, la constitución que nosotros pergeñamos en el 70 es una constitución de los vencedores. O sea, se hace en el modelo de la constitución argentina del 53, que es producto de la sapiencia Alberdi. Todo lo vinculado a debido proceso, protección jurisdiccional de jueces, de individuos ante un Estado, etcétera, lo abrevamos nosotros de Alberdi indirectamente por la Constitución argentina. Y a partir de ahí, esa Constitución igual no pudo impedir el acaecimiento de los Estigarribia, de los Stroessner, de los Morínigo, porque Paraguay tenía, quieras o no, sus problemas políticos locales. Y hay autocracias a lo largo de los 200 años de historia política paraguaya. Entonces, una de las maneras que encontró el derecho para darle canalización a los excesos del poder es la burocracia. Entonces, la democracia, como digamos el imperio del pueblo, pasa a ser el imperio del escritorio, ¿verdad? El buró. Y con eso, lo que se busca es, con un exceso de normas de este tipo, tal vez y muchas veces ineficiente, se canaliza la decisión pública del que tiene poder para que éste no se desborde. Es un precio ineficiente en muchos sentidos, pero eficiente en otros, porque eso es lo que me permite a mí llegar a los títulos falsos que hoy se discuten. Eso es lo que me permite a mí encontrar los que firmaron ese título. Eso es lo que me permite a mí rastrear las órdenes, los papeles, los antecedentes, las decisiones, todo lo que supone la toma de decisión. Este tipo de problemas Stroessner no tenía. 54 años sin burocracia. Se hacía un puente por orden superior, se cerraba una plaza para poner una seccional por orden superior, se cambiaba un ministro por orden superior. Y por supuesto era un gobierno eficiente, pero construido sobre la sangre de 85.000 desaparecidos, torturados. Entonces Bukele es un gran ejemplo mientras vos no seas considerado de la pandilla, ¿verdad? Y en ese sentido creo que el derecho ofrece y la democracia padece
normas burocráticas que hacen que suene ineficiente, pero no por su existencia per se, sino por la aplicación que tienen los propios operadores del sistema. Creo yo que el problema principal está en las personas que gobiernan en tanto y en cuanto usan las normas con una aplicación alejada de los fines para los cuales fueron establecidas. El problema no está en el derecho, el problema está en las personas. Es correcto. Otro zócalo. El problema está en las personas. El martillo puede clavar un clavo o desnucar a una persona. Es cuestión de que decida el que lo ataja nomás. Es la herramienta la que tenemos en las manos. ¿Qué uso le damos? Es cuestión de los gobernantes y los hombres, ¿verdad? Correcto, correcto. De todas maneras, a mí me llama la atención, me encanta tu explicación, la popularidad de ciertos líderes que se presentan como los solucionadores, así como vos dijiste, ¿verdad? Yo voy por la vía rápida, a lo mejor soy menos republicano en mi accionar, pero necesito solucionar esto. Y me llama la atención la popularidad del presidente y la opinión de la gente que dice, hoy podemos salir a la calle, antes no lo podíamos hacer. Correcto. A mí que me importa el perfil helénico de la democracia si las pandillas reinan. Viene una autocracia y yo puedo salir a la calle y yo puedo vender mis lomitos y no tengo que pagarle el tributo a la pandilla que me cobra un tributo. Entonces, viva la autocracia. Eso me llama la atención. Es así. La prueba local es Payo Cubas. Payo Cubas tuvo casi 700.000 votos y hizo campaña con un celular caminando por la ruta 2, pegando con cinto y amenazando políticos. Y estamos hablando de una persona que se declaró a sí misma no solamente autocrático, sino anárquico. O sea, no estamos hablando de un Bukele, estamos hablando de un tipo que desprecia las reglas. Y aún así tuvo 700.000 votos. Esas son consecuencias. Bukele es una consecuencia. Payo Cubas es una consecuencia. Stroessner fue una consecuencia. Entonces, los procesos políticos, de alguna manera, como los democráticos, nos ponen a nosotros en la eterna vigilancia. Quien cree que la democracia se acaba con la boleta que depositó el día que eligió y después eso supone 5 años de pasividad, se equivoca. Al contrario, es indirectamente responsable del menoscabo de sus instituciones. En mi opinión es así. Si Payo Cubas es una consecuencia, ¿la causa cuál es? Un sistema que no funciona dando soluciones. Por supuesto, porque en definitiva la reacción es del pueblo y el pueblo tiene, por miles de circunstancias, motivo para votarle a quien cree que es su solución. Mi solución a lo mejor hoy en día no es el agua, la luz y el teléfono, pero para mucha gente es un problema. Hay gente que no tiene agua corriente, yo sí. Hay gente que no tiene luz eléctrica, yo sí. Entonces quizás para lo que para muchos es un motivo, y te diría hasta sutil o inexistente, para otros es de vida o muerte, porque con esa luz se estudia de noche, con esa luz se cocina, con esa luz se educa a un chico, con esa luz le cuido a mi papá enfermo. O sea, la connotación en términos sociales es infinita. Lo que sí es que por alguna razón los que gobiernan no logran interpretar eso y eso genera la consecuencia de cambiar la opción. Payo Cubas era una opción, no la mejor para mí, pero para 700.000 personas sí. Y eso es un tema que hay que tener presente. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Manuel, hace algunos años atrás fue director de la Policía Municipal de Tránsito. Déjame que me acuerde el nombre. Villalba. Villalba, exactamente, Villalba. Él fue director de la Policía Municipal de Tránsito y empezó una campaña de tolerancia cero a todo aquel que dejaba el auto mal estacionado, a todo aquel que estaba en una infracción, auto encepado, pague la multa y yo le quito el cepo. Bueno, fue muy fuerte su campaña de tolerancia cero. ¿Y qué ocurrió como consecuencia? Como consecuencia, empezó a notarse en nosotros una conducta rara porque nos convertimos en cumplidores de las normas. Se comenzó a notar que los paraguayos, que los asuncenos empezamos a estacionar donde corresponde estacionar y no estacionábamos más donde estaba penalizado.
¿Y eso por qué? Eso motivado por el miedo a las consecuencias. Va a venir Villalba, me va a poner un cepo, mejor voy a estacionar más lejos, voy a caminar, pero me evito el cepo. ¿Es la punidad y el castigo el camino para generar ese cambio cultural en nosotros y convertirnos en más observadores y cumplidores de la ley y de las normas? En parte sí, pero no diría que es solamente eso. El derecho entendido como normas jurídicas respaldadas por amenazas es insuficiente. O sea, una cosa es estar obligado, viene un Juan Villalba y te obliga a, y otra cosa es sentirse con la obligación. Sé que está mal y estaciono donde corresponde, sin que venga Juan Villalba alguno. Entonces, yo creo que hay una cultura de aceptación del derecho como norma que reconozco que me vincula a mí y a mi conciudadano, y a su vez lucho por ese derecho en el sentido que puedo decirte, está mal que estaciones ahí. Y se lo digo al de lado sin la presencia de Juan Villalba. Lo que pasa es que al revés, cuando eso no se da, que supone en absoluto una suerte de indiferencia al derecho de parte de todos, los Juan Villalba son consecuencias también. Entonces es la impunidad, o sea, por falta de sanciones, la que genera que todos estacionemos en el cordón o sobre la vereda y cosas por el estilo. Okay. Yo creo que es necesario, ese ejemplo muestra la necesidad de que las normas en su incumplimiento tengan sanciones y las sanciones, llegado el caso, sean aplicadas, porque si no el derecho simplemente sería un derecho sin fuerza, ¿verdad? Un derecho sin posibilidad de ejecución, sería palabra o letra muerta sin posibilidad de cumplimiento coactivo. Es la espada de la justicia, de alguna manera, en la que simboliza esa capacidad de ejecución. Tiene que estar, pero no presupone o no se limita a eso. O sea, tiene que haber una cuota de normativa jurídica donde nosotros reconozcamos como vinculante la existencia del derecho en sí mismo, ¿verdad? Ok. Tal vez en alguna sociedad con una cultura diferente, donde se priorice y se valore el cumplimiento de la ley, tal vez no sea necesario un Juan Villalba. Pero quiero saber cuál es tu opinión. Yo sospecho que, teniendo en cuenta nuestras características culturales, una sociedad escasamente formada en valores y que tiene alta inobservancia de la ley, tal vez necesitemos 3 Juan Villalba. Sí, claro. Esta es una sociedad que fue criada a la luz de casi 35 años de dictadura, de impunidad absoluta, donde el privilegio estaba en formar parte de un partido determinado o formar parte de un círculo de gobierno determinado, y a su vez nosotros vemos que por decirte, el culto al esfuerzo o el culto al trabajo o el culto a la legalidad no se premia de la misma manera que al ilegal. O sea, si yo comparo el título de abogado que le dieron a una persona que estudió 6 años con el que le fabricaron a Hernán Rivas, ¿por qué yo tendría que seguir estudiando 6 años, ¿verdad? Cuando el título es exactamente el mismo? Entonces los mensajes son perversos en ese sentido. Más de uno quiere un garrotazo en esta sociedad. La zapatilla de la mamá es un buen ejemplo de cómo Exacto. Más de uno nos dice a este le falta zapatilla o le falta cinto, ¿verdad? Y yo coincido que eso es así, pero no es el ideal. Nosotros no podríamos tener una sociedad basada en amenazas. O si no, no habría diferencia entre el maleante que te amenaza con un arma de fuego y te pide la billetera y el policía, ¿verdad? Tiene que haber detrás un reconocimiento de que lo que me sancionan es porque la conducta exigida es correcta. Correcto. Así es. Correcto. Ya que tocaste el tema del senador Hernán Rivas, permíteme que abriste esa puerta, entremos por allí. Sos abogado, sos docente, catedrático universitario, aparte haces investigaciones, publicás los resultados de tus investigaciones sobre procesos judiciales, provenís de una familia de abogados. En lo personal, ¿qué sentiste cuando saltó todo esto de alguien que fue elegido como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados
nunca fue a la Facultad de Derecho. Indigna. Hernán Rivas indigna. Hernán Rivas es el premio al fraude. ¿Cómo decirte? Es encumbrar la mentira. Entonces, cuando una persona logra lo que otros no logran por esa vía, el mensaje es nefasto, porque el estudiante de Derecho o el estudiante de cualquier universidad hace la carrera porque realmente corre 6 años. Corre 6 años con problemas de plata, con problemas de sueño, con problemas de esfuerzo, para no perder trabajo, para llegar a tiempo a cenar, para encontrarse con el papá, con la mamá o con los hijos antes de que queden dormidos. Y viene un tipo al que le regalan el título como se lo regalaron. Eso es escupir en el esfuerzo genuino de la gente. Eso es escupir en el mensaje correcto de qué valor tiene que proteger una sociedad. Entonces, cuando vos tenés no solamente un senador como este al que le regalaron lo que le regalaron, sino al día siguiente un gobierno que almuerza con él con arrogancia, el mensaje no es político nomás, es honestamente moral, porque estás dando la señal de que el valor del esfuerzo real del trabajo no sirve absolutamente para nada. Y eso indigna. Indigna porque le saca dignidad a aquellos valores por los cuales una sociedad debería encumbrar sus esfuerzos, o el de sus hijos, o el de la generación de la que provenimos. Porque si los abuelos o los papás que tuvimos nosotros permitieron que Stroessner se vaya, ¿quién soy yo para tirar todo ese esfuerzo, todos esos muertos, regalándole a quien no hizo el esfuerzo un título como el que se le dio a él? Honestamente indigna, y es, yo creo, un poderoso mensaje político y moral que el gobierno da en contra del esfuerzo genuino de la sociedad. Manuel, a la justicia se la representa con una dama que tiene en una mano una balanza y que tiene una venda en los ojos. Esa venda representa la imparcialidad radical con la que esa dama, la justicia, tiene que tomar decisiones sin ver quiénes están a cada lado de un expediente. Pero yo tengo la sensación de que esa venda también representa la ceguera de la justicia. Quien ve un video del senador Hernán Rivas hablando no necesita más de 2 minutos para darse cuenta: este chico no asistió a ninguna facultad de Derecho. ¿No te parece que la justicia debería sacarse la venda para ver lo que todos vemos menos ella? Interesante, honestamente interesante. Te diría lo siguiente: depende de qué quieras simbolizar. La mujer, la dama que mencionabas, es la diosa Temis en Grecia, o la justicia en Roma. Y por supuesto está dibujada como una mujer porque simboliza una deidad femenina de la época. Ahora, en sus comienzos no tenía los ojos vendados. No tenía los ojos vendados. No tenía. En sus comienzos no tenía los ojos vendados. Nota aquí, la diosa Temis. La diosa Temis, que conocida como justicia para los romanos, no tenía los ojos vendados en comienzo. Qué interesante. El vendaje viene en la Edad Media como producto de una sátira. Es un bufón el que le venda para enceguecer la justicia, en el sentido de que quería que no haga un uso prolijo de la balanza y de la espada. Es la Ilustración la que rescata la justicia, en el sentido de que a ese vendaje, desposeído de un contenido sátiro o satírico, tiene un contenido de neutralidad o de imparcialidad, como mencionabas recién. De alguna manera la justicia se rehace en su significación como símbolo de imparcialidad. Y yo temo que la justicia sea eso. Hay un artículo muy lindo que escribió Dani Mendonca alguna vez. Él hacía una alegoría, una obra de un pintor que se llama Alegoría del Buen Gobierno y del Mal Gobierno. Y Dani Mendonca muestra la justicia dibujada a los pies del poder omnímodo en una pintura hermosa en la comuna de Siena, en Italia. Y esa justicia no está vendada.
está maniatada, pero no está vendada. Y eso es lo que mostraba, decía él, es que la alegoría acá de una justicia a los pies del poder, aunque vea, sigue estando maniatada. Yo no sé si pasa por el vendaje o no. Yo creo que la independencia del juez es la clave. O sea, un juez que no le deba el cargo a nadie o que sepa que se puede ir en cualquier momento, es buen juez en la medida en que juzga sin perjuicio de que con venda o sin venda, el que está delante es igual al que está del otro lado de la mesa. Entonces los jueces de hoy, cuando aplican justicia con o sin vendaje, lo que deberían es no darle mayor peso o menor peso a la balanza que sostienen sobre pretexto de razones políticas, raciales, discriminativas de riquezas, pobrezas, abolengos, apellidos, poder político, etcétera, ¿verdad? Entonces, depende del contenido que le demos a la cuestión. Yo le dejaría puesta la venda a la justicia en la medida en que esto siga significando la imparcialidad y nosotros no tengamos jueces que de alguna manera que les temble el pulso, Okay. Dependiendo de la cara de la persona que está siendo juzgada, ¿verdad? ¿Te preocupa, Manuel, la morosidad judicial? Sí, claro, 100%. En la época que estuve en el Colegio de Abogados, nosotros teníamos relaciones prácticamente con más de 30 gremios a lo largo del país y había un tema que no se podía sacar de la mesa, que es ese. El sistema de justicia hoy tiene fácilmente 250.000 causas por año ingresando en todo sentido todos los años y el esquema de resoluciones judiciales que saca el sistema para afuera no supera el 60 y pico %. Entonces estás mandando un poquitito menos de la mitad al año siguiente que se van a sumar los casos que ingresan. Y es una pelota enorme, creciente de conflictos que no se terminan, que se traducen naturalmente en morosidad. Un sistema con más de 1.200, 1.300 jueces hoy no da abasto, el sistema no digiere y el tiempo es un problema que afecta esa paciencia que mencionabas del propio sistema democrático, porque yo podría juzgarle a Hernán Rivas, pero si no lo juzgan y el gobierno se acaba, me afecta ambas cosas. Por aquello que te decía, derecho y política van de la mano, ¿verdad? Exactamente. Entonces la morosidad sí, la morosidad está en un problema fundamental de toda la abogacía, que es el punto de inflexión entre el cliente y el sistema. Esto se sintió en pandemia, habrás recordado la cantidad de amparos de pronto, despacho pidiendo una cama o oxígeno y el sistema simplemente no da abasto. O verás esto hoy con los problemas oncológicos, la gente pide por amparo, dame rápido derecho a un remedio porque me muero. Exacto. Entonces la premura está en el día a día de la gente y el abogado siente eso como intermediario, ¿verdad? Es sí o sí un tema acuciante, reconocido inclusive por la propia corte, ¿verdad? Manuel, hace algunos meses atrás, 3 o 4 meses atrás, se publicaron los resultados de una investigación que realizó una organización internacional. Creo que fue la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Hizo una investigación para medir la confianza de los sudamericanos en las instituciones. Y en Paraguay los resultados fueron muy bajos. Y el Poder Judicial es una de las instituciones que tuvo el menor nivel de confianza. 30% de los encuestados dijeron confiar en el Poder Judicial, por debajo del promedio regional sudamericano que estaba en 35% de confianza en el Poder Judicial. Sí. Si tuvieses que preparar una receta, hagamos esto para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y la credibilidad que inspira el Poder Judicial, ¿qué recomendarías? Lo primero que trataría de hacer es eliminar el esquema de situaciones que llegan al sistema de justicia. En una época en la que la gente se divorcia, por ejemplo, con una facilidad mucho mayor a la que en otra época estaba más imbuida por valores cristianos, digamos, más asumidos que los actuales, hoy un divorcio no tiene sentido en una discusión ante un juez cuando la podrías hacer con un escribano. La partición de bienes, que es una cuestión eminentemente patrimonial de la gente, hacerla ante un juez podrías hacerla ante un escribano.
la instauración de títulos de propiedad con un esquema que pasa por el sistema de justicia con la corrección de mensuras y cosas por el estilo, podrías hacerla perfectamente ante un ministerio que maneje la geodesia, como hacía el MOPC. Y podrías pensar en miles de cosas que saquen del sistema la resolución de conflictos que hoy llegan. Y segundo, sin perjuicio de aquello, tendrías la posibilidad de pensar en una readecuación de las funciones de los actuales jueces. Pienso, por ejemplo, en la Corte, que la Corte es la que mayor cara visible tiene del poder jurisdiccional hoy en día, en tanto y en cuanto vos ves que hay cosas que no salen de la sala constitucional, por decirte una manera, ¿verdad? La Corte tiene 9 ministros, los ministros se organizan en salas, cada sala con 3, y estas salas tienen un enorme cúmulo de trabajo que les llega en acciones de inconstitucionalidad. No dan abasto, así de sencillo, pero esos mismos ministros que podrían estar juzgando esos asuntos al 100%, también firman cheques, también inauguran un nuevo poder judicial, también hacen una palada inicial, también reciben un embajador, también reciben el poder ejecutivo, también. Yo siempre pensé que esas salas de ministros no deberían seguir siendo de 3, podrían ser de 4, donde ya tenés el suplente preasignado y el presidente de la Corte en el año que preside no debería dedicarse a ser juez. Que él reciba los embajadores, que él abra las paladas iniciales de los nuevos locales, que él reciba a los ministros de otros poderes, mientras el resto de los ministros juzga y punto. Pero son decisiones políticas jurisdiccionales grandes, ¿verdad? Que suponen decisiones políticas internas de ese poder acompañadas del seguimiento de sus jueces. Yo no sé si eso la Corte lo quiere ahora. La Corte está poniendo su esfuerzo en la tecnología ahora y realmente se han reducido los tiempos porque hay un montón de plazos que estaban en el medio que hoy se automatizaron con un sistema automático de notificaciones electrónicas. Y es tangible eso. Es tangible eso porque la ley le acompañó, el legislativo le acompañó, dinamizó el sentido y vos hoy tenés un expediente ubicuo. O sea, yo puedo revisarlo un sábado, un domingo, acá o en el exterior. Y las cédulas llegan a mi correo, no es que tengo que irme yo a darme por notificado, o me llegan a la plataforma, no es que necesito que la cédula papel llegue a mi oficina con un ujier que tomó un micro, ¿verdad? Entonces, la Corte está poniendo el énfasis de su política en la tecnología y puede ser una opción. Yo creo que va a ayudar muchísimo, pero no sé si es suficiente. Entonces, o le ponemos una adecuación de los recursos humanos, que es la Corte la que mejor entiende esos números, estadísticas que para afuera no están bien presentadas, en mi opinión, no permiten medir para que yo diga una alternativa sería esta. Y segundo, yo diría ver la forma legislativa de que muchos conflictos no se diriman ahí, se diriman de otra forma. Es lo que se me ocurre de inmediato. Perfecto, Manuel. Me encantan las explicaciones, tomé nota acá. 2 recomendaciones para que mejore el funcionamiento del Poder Judicial. En primer lugar, eliminar el esquema de situaciones que llegan a la justicia, temas como el divorcio o como un acuerdo de repartición de bienes que ya no lleguen al juez. Y en segundo lugar, reordenar las funciones de los actuales jueces. Así es. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Vas a militar como tu familia en política? No, en principio no. Yo creo que la política es una vena que está en los Riera, pero es del abuelo y hoy la cabeza es Henry, ¿verdad? O sea, el ministro del Interior actual es la cara política de los Riera, digamos, de alguna manera. Yo soy más de la oficina, estoy creado a semejanza de papá en ese sentido. Me involucro políticamente, honestamente sí, pero no de esa forma. Henry, ¿no te seduce una posición en el Congreso, por ejemplo? No sabría. Yo creo que soy incapaz para pasar un proceso político. Yo no estoy seguro si ganaría una elección en mi familia, por ejemplo. Honestamente no sé. Pero sin perjuicio de eso, yo creo que un ámbito más propio donde nosotros nos desarrollamos es el jurisdiccional y un cargo en la Corte, por ejemplo, si algún día aspirares a la Corte,
tiene decisiones con efectos políticos y con influencia política. O sea, podrías perfectamente desde un lugar más vinculado al área tomar decisiones con efectos y consecuencias políticas. Yo no podría, me siento incapaz de hacer lo que hace Henry, ¿verdad? Creo que la respuesta sería no. ¿Quién fue Enrique Riera Figueredo? El abuelo, sí, no. Para nosotros el abuelo es el Riera por antonomasia, ¿verdad? O sea, nosotros no... Yo soy bisnieto de don Manuel Riera Milleres, que fue quien funda el estudio el 4 de enero del 16, pero yo no lo conocí. El abuelo de papá no es un hombre que yo haya conocido. Y eso que presidió el Colegio de Abogados, presidió la Corte Suprema, o sea, tenemos un modelo en ese sentido. Pero si yo encuentro modelos, encuentro en Pai. A Pai le decíamos a Enrique, ¿verdad? Enrique Riera Figueredo. Entonces yo tengo ahí un hombre que estuvo en la oficina muchos años. Perdón que te interrumpa, Manuel. Este dato no sabía, me parece sumamente interesante. Tu abuelo, Enrique Riera Figueredo, ¿es hijo o nieto de alguien que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia? Manuel Riera Milleres estuvo como presidente de la Corte, correcto. ¿Abuelo de tu abuelo o padre de tu abuelo? Padre de mi abuelo. El abuelo de papá es mi bisabuelo, Riera Milleres. Exactamente. Él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si te vas al Poder Judicial hoy y miras los cuadritos, lo vas a encontrar a él en una de las fotos. Y este es un modelo para nosotros, pero desconocido para mí en trato personal, digamos. Entonces, Enrique Riera Figueredo, Pai, para mí es el Riera o sea, de raíz. Él estuvo muchos años en la oficina, yo lo disfruté mucho a él en el estudio jurídico. Por supuesto es un hombre de campo, vinculado enormemente a la actividad gremial desde la Asociación Rural del Paraguay, y era el hombre que nos obligaba a sentarnos a las mesas a las 12, que había que hacer silencio en las siestas mientras él dormía hasta las 3. O sea, yo tengo de Pai una figura firme, una figura honesta. Muchas frases de lo que a nosotros de alguna manera hacemos hoy provienen de su boca. Y por supuesto, para mí es un punto de inflexión porque mi papá se cría en la sombra de su exilio. O sea, yo soy nieto de una persona ausente para mi padre y lo que le pasa a él y por ende a papá y por ende a nosotros nos vincula mucho a una defensa de las libertades, me vincula mucho a posiciones autocráticas que tienden digamos, a cortejar con las tiranías. Entonces, yo creo que el abuelo es para mí una luz, de alguna manera, que termina regando en las cosas que seguimos haciendo hoy, en la profesión y en la vida diaria, ¿verdad? ¿Quién sos? Yo soy un nieto de Enrique, soy hijo de Manuel Riera Escudero. Actualmente trato de ser una persona que ayude en los problemas civiles de la gente y trato de generar en los chicos con los que trabajo en la facultad pensamiento crítico relevante. Yo me presento como un sparring controlado, que es lo que les suelo decir a los chicos. Necesito que los alumnos me puedan pegar en un ambiente controlado académico para que no asuman sin más, sin espíritu crítico, las leyes que vienen del Congreso o las arbitrariedades que vienen de los jueces o de los fiscales o de los abogados con los que tienen que discutir el día de mañana. Soy un padre de familia de 4 chicos, felizmente casado hasta hoy con Ariela. Hago de alguna manera un culto a la familia. Para mí la familia es un lugar todavía donde se almuerza, donde se come sin celulares sobre la mesa, donde se dice gracias, se lavan los platos. O sea, tratamos de hacer un esfuerzo porque los valores familiares todavía se mantengan firmes. Soy conservador en ese sentido. Y bueno, sobre todo abierto, ¿verdad? Abierto y adaptado a ayudar a quien me pide y saber retirarme cuando mi ayuda no se precisa, ¿verdad? Manuel, te hago una pregunta, tenemos que hacer una pausa y respondeme la pregunta cuando volvamos de la pausa.
¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? Me comentás eso luego de la pausa. Bancame un minuto, tomamos un poco de Gondwana y volvemos en un minuto. Quiero comentarles algo que tiene que ver con el Banco GNB. ¿Quieres pagar, transferir, ahorrar? Descarga la app y abrí tu cuenta en minutos de manera rápida, simple, 100% online. Además, con tu cuenta tenés la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito digital Banco GNB para disfrutar de todos sus beneficios en diferentes comercios y rubros. Descarga la app hoy mismo desde App Store, Google Play y App Gallery. Banco GNB, tu cuenta digital a solo un clic. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a continuar esta interesantísima conversación con el señor Manuel Riera Domínguez. Tu cuenta digital empieza con un clic. Activala desde tu celular en minutos. Rápido, simple, 100% online. Descarga la app y abrí tu cuenta hoy. Y además tienes la posibilidad de acceder a tu tarjeta de crédito digital. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Manuel, ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? Que mire por donde camine. Mira por dónde caminas. Así es. ¿Y de qué te salva ese consejo? Y este es un consejo que habré recibido de papá o del abuelo o de los dos en algún lado, que evita un poco que uno se tropiece, que uno se pierda, que sepa si te siguen. En el camino se aprende a volver por la senda o alejarse más sin perderse. Entonces, que mire por donde camine creo que es uno de los mejores consejos que me dio. Repetime el nombre de papá y contame el nombre de mamá. Papá es Manuel Riera Escudero y mamá es Graciela Esther Domínguez Chilaver. ¿Qué te enseñaron Manuel y Graciela? ¿Qué valores te dejaron? El trabajo y la moralidad. La felicidad es... Una familia sana. ¿Existe otra vida luego de este plano terrenal? Creo que no, pero sí en quienes se quedan. ¿En quiénes Se quedan. se quedan? ¿En quiénes dejamos? En quienes dejamos. ¿Existe Dios? Creo en Dios, pero no sé explicarlo. Pero crees en que existe. No sé si creo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Gracias. La palabra que menos te gusta. El Estado. La palabra que menos te gusta es el Estado. Que el Estado venga a resolver las cosas. Ah, correcto, en ese sentido. En ese sentido. ¿Cuál es el sonido, tu sonido favorito? El pájaro. El pájaro a las mañanas. El sonido que menos te gusta. La música fuerte los domingos. ¿Le tenés miedo a la muerte? Sí, es una posición ambivalente. Le temo porque interrumpe los proyectos de vida, pero motiva porque permite darle un impulso a la vida. Manuel, si pudieses resucitar a alguien, a cualquier persona de cualquier tiempo, para compartir una cena y una conversación con esa persona, ¿a quién resucitarías? Carmen Escudero de Riera, mi abuela paterna. Contame más. May, así le decíamos a May, May, es
lo más cercano a las raíces que tengo. Es quien se encargó de mostrarnos la familia, es de abolengo español, Sí. es hija de exiliados, exiliada, y llega en el 36 a absorber en Paraguay su nueva tierra, y en esa estamos nosotros. May es, además por su formación literaria, hizo de la vida un cuento y siempre supo contarla. Entonces, si con alguien hablaría una noche, sería con ella, ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? en su velatorio. Si pudieses escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo lean, ¿qué diría el mensaje? Que se involucren. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Estoy leyendo se llaman Los Tres Mundos, que es la conquista de Julio César en las Galias, es el final de la trilogía de Posteguillo. Leo novelas de noche porque si es todo derecho como que... Sí. Entonces esta es una novela que estoy leyendo ahora. Manuel, placenterazo, gustazo conversar contigo, aprendí muchísimo y me quedaron muchas preguntas anotadas que ya no tuvimos tiempo para conversar, pero repitamos y hagamos un segundo tiempo. Sí, con muchísimo gusto. Encantado. Gracias, Mane querido. No, a vos, Federico, a vos. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches.